saludo a todos nuestros seguidores y seguidoras de Enfoque Derecho. En esta oportunidad les presentamos un nuevo capítulo, el octavo capítulo del blog de Enfoque Deportivo que manejamos en conjunto con Jaime Taller de Lama, quien es abogado y socio del estudio Estuquí Abogados. Y en esta oportunidad trataremos un tema muy interesante que es el caso de la Superliga. Es un caso que lleva bastantes años de desarrollo y que parece que finalmente ha llegado a una solución. Así que sin más preámbulo, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? A todos los que nos ven aquí en Enfoque Deportivo. Bueno, para tratar este caso que la verdad es muy, muy importante, creo que todavía no hemos dimensionado la importancia que tiene y que va a tener en adelante para no solamente UEFA, que es el ámbito en el que, digamos, o el primer ámbito de influencia, digamos, que parece tener, sino también para las demás confederaciones. Sí, sin duda es un caso que va a repercutir en el mundo del fútbol en general. Y bueno, antes de comentar la sentencia del juzgado mercantil de Madrid, Jaime, queríamos preguntarte en qué consiste el caso de la Superliga, ¿no? Porque es un caso que, como mencioné, lleva años y que tiene bastantes actores involucrados. Sí, claro. Mira, de lo que se trata, para explicarlo en sencillo, es de una iniciativa que tuvieron algunos clubes europeos, en muchos al principio, entre ellos Real Madrid, Juventus, en fin, casi digamos los clubes principales de cada liga europea, las más importantes, que querían hacer una liga paralela, digamos, con sus propias reglas, etcétera, que sería ahora mismo un poco enrevesado explicar, pero digamos que querían hacer una suerte de competición europea paralela a las que ya organizaba UEFA. Esto es la Champions League, la UEFA la Nations League, ¿no? Entonces, lo que querían ellos era hacer una liga paralela con sus propias reglas, como decía yo, con sus propias reglas de participación en las que, digamos, los derechos, por ejemplo, de televisión de este torneo serían repartidos entre los clubes y originariamente serían solamente de los clubes que participarían en esta denominada Superliga, ¿no? Inmediatamente, UEFA dio digamos, su parecer de estar en contra de esta Superliga y además amenazó inmediatamente a los clubes participantes de que si seguían adelante con el proyecto lo que iban a hacer era prohibirles participar en las competiciones europeas que ya conocemos y que organiza UEFA, ¿no? FIFA UEFA. Bien, entonces esto se judicializó, se llevó al 17º Juzgado Mercantil de Madrid por parte del Real Madrid, por supuesto, y este juzgado, el 17º de Madrid, Mercantil de Madrid, elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que falló hace poco, hace algunos meses, y falló además de una manera que ha sido contundente, ¿no? Considerando que las reglas de exclusividad de la organización de las competiciones europeas de clubes, por ejemplo, eran o podían ser conductas anticompetitivas y por lo tanto de abuso de posición de dominio, ¿no? Entonces, una vez que ha salido esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha devuelto, obviamente, la cuestión al juzgado séptimo de Madrid, de lo mercantil, y este acaba de sacar su sentencia, ¿no? ¿Y qué es exactamente lo que contiene la resolución de este juzgado, ¿no? Que ya la sentencia salió hace una semana, unos cuantos días. Exactamente, ¿Cuáles son los exactamente. fundamentos de esa sentencia? ¿Qué es lo que Es falla? bien, bien interesante porque en línea con lo que ya dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice, por supuesto, que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio, ¿no? Esto es bien importante porque lo que está diciendo en el fondo es saber las reglas que tiene UEFA para considerarse la entidad exclusiva para organizar torneos de clubes en el ámbito europeo, porque eso es lo que le compete, es el ámbito europeo. Esto es lo que hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eh, constituye una conducta anticompetitiva, o sea, limita la competencia, ¿no? Lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también es bien interesante porque dice allí que las reglas que tienen, mientras no las cambien, ojo, esto es muy importante, mientras no las cambien, constituyen
una conducta anticompetitiva y por lo tanto un abuso de posición de dominio. Lo mismo ha dicho ahora el juzgado 17º de lo mercantil de Madrid, ¿no? Que FIFA y UEFA han abusado de su posición de dominio. Además, permíteme leer alguna cosilla más. La sentencia considera que ambos organismos, FIFA y UEFA, han impuesto restricciones injustificadas y desproporcionadas que infringen los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, les condena a remover, esto es muy importante, inmediatamente todos los efectos de sus actuaciones anticompetitivas producidas a raíz de interposición de este procedimiento, o sea, el proceso de la Superliga, ¿no? También la jueza ha declarado que los artículos 22, 70, 71, 72, 73 de los estatutos de FIFA, ojo, el artículo 6 del reglamento FIFA de partidos internacionales y los artículos 49 y 51 de los estatutos de la UEFA son incompatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? En otras palabras, lo que está diciendo es, a ver, FIFA y UEFA, ustedes tienen ciertas reglas que atentan contra la competencia, contra la normativa de competencia de la Unión Europea, ¿bien? Y por tanto no la pueden, no pueden seguir utilizando esas reglas de exclusión, por ejemplo, de cualquier otro agente o cualquier otra asociación que quiera organizar una liga, por ejemplo, ¿no? O una liga tipo Champions, que era más o menos lo que quería la Superliga, pues lo que quería hacer la Superliga, ¿no? O incluso partidos internacionales, ¿no? Esto es súper importante porque, digamos, no es la primera vez que le viene pasando en el último tiempo a FIFA y UEFA este tipo de cosas. Recordemos que, por ejemplo, el reglamento de agentes de jugadores también ha sufrido reveses judiciales en varios países, como por ejemplo en Alemania, etcétera. Finalmente, FIFA ha suspendido la aplicación del reglamento de agentes, diciendo que, bueno, pues van a tener que reformarlo, que van a hacer otro. Imponía, por ejemplo, este reglamento de agentes imponía, por ejemplo, topes a los pagos que se podían hacer a los agentes, ¿no? Y lo que ha dicho también en ese sentido las agencias de competencia, digamos, en este caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es, a ver, este tipo de restricciones constituyen conductas anticompetitivas, están en contra del derecho europeo de la competencia. Bien, entonces, ¿qué viene en adelante? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias en principio, o la consecuencia fundamental en principio, es que al parecer se acabó el monopolio, ¿no? O sea, UEFA y FIFA ya no serían las únicas entidades, a ver, FIFA en el ámbito mundial, UEFA en el ámbito europeo, que podrían organizar torneos, ¿no? Valga la redundancia por lo que voy a decir, de fútbol organizado. O sea, no son las únicas entidades exclusivas del fútbol organizado. Bien, se podrían formar otras más. Lo cierto es que la Superliga es un proyecto que se abandonó, que muchos clubes abandonaron y que incluso ahora los que todavía están dentro ya no quieren llevar a cabo tal cual lo habían planteado al principio. Bien, pero las sentencias, ambas, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y esta del 17º Juzgado de lo Mercantil de Madrid, siguen siendo muy importantes, porque digamos, de manera coloquial, para decirlo de manera coloquial, pintan la cancha un poco de qué es lo que va a pasar en adelante. A ver, eh, yo incluso me atrevo a decir que esto va a marcar un antes y un después en el fútbol organizado. FIFA, UEFA y las demás confederaciones, como por ejemplo Conmebol, antes de que le lleguen las denuncias, necesitan adecuarse a los marcos jurídicos internacionales, ¿no? O sea, parece ser que se está acabando eso de que la ley deportiva, la lex esportiva es una isla jurídica, ¿no? Y que no le hace caso al sistema jurídico general, ¿no? Entonces, esto parece que cambia de aquí en adelante. Insisto, me atrevo a decir incluso que estas sentencias son tan importantes como lo fue en su momento la sentencia del caso Bosman, ¿no? Que permitió, como ustedes saben, la movilidad de jugadores del espacio Schengen para no ocupar plazas de extranjeros, ¿no? Eso, por ejemplo, es una tarea pendiente en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones y también en Mercosur, ¿no? ¿Qué creo? Creo que ya viene. Creo que ya viene y que es necesario ya adecuarse, ¿no? Insisto, va a marcar un antes y un después en las cuestiones del fútbol organizado. Ahora,
FIFA y UEFA dicen estar muy tranquilos porque ya vienen reformando sus reglas, las que serían restrictivas de la competencia, para, digamos, amoldarse al derecho de la competencia europeo, en este caso, y en general al derecho de la competencia del mundo, ¿no? Y no incurrir en infracciones a la libre competencia. Pero creo que va a ser bastante difícil que mantengan su absoluta hegemonía, ¿no? No sé qué tan viable sea que de pronto se creen nuevos organismos que intenten regir de alguna manera o organizar fútbol. Lo digo ¿por qué? Porque también hay que mirar la realidad, y la realidad es que los calendarios de competición están saturados, ¿no? Están saturadísimos. Entonces, claro, a ver, ¿en qué momento pones una nueva liga, ¿no? Paralela a, por ejemplo, a la Champions, a las ligas nacionales? Ten en cuenta que en cada país europeo, casi por lo menos en las ligas más importantes, en los países más importantes como Alemania, Inglaterra, Italia, España, se juegan otros campeonatos paralelos. En España está la Copa del Rey, en Inglaterra está la FA Cup. O sea, no sé en dónde, además, quitando las fechas FIFA, no sé en dónde cabrían más partidos, ¿no? Y otro calendario paralelo para un torneo paralelo que organice otra entidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no se puede, pues, sancionar al club porque quiera jugar otro torneo distinto a los que organiza UEFA, ¿no? Insisto, parece que se está acabando entonces el monopolio. Sin embargo, no sé qué reales consecuencias en cuanto a torneos que se puedan organizar haya. Pero lo cierto y lo más importante es que está de alguna manera obligando, ya tocaba, a que las entidades del fútbol organizado, las confederaciones y las federaciones, y en todo caso FIFA, se amolden, se adecúen al marco jurídico general, que es algo que no sucedía, ¿no? Digamos que la ley esportiva, la ley del fútbol, la normativa futbolística internacional parecía ser una isla en la que a veces no se cumplían ciertas cosas que sí debían cumplirse, digamos, por mandato, por jus imperium de el sistema jurídico en general, ¿no? Entonces, me parece que estamos asistiendo a, una, a un hito en cuanto a la normativa deportiva, y esto va a servir también, ojo, quizá para otros deportes, no solamente para el fútbol, ¿no? Está surgiendo en el fútbol, por supuesto, pero vamos a ver qué pasa con FIBA, qué pasa con algunas otras confederaciones o órganos rectores de deportes específicos, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy, muy, muy importante, y creo que en nuestro ámbito también, o sea, en el ámbito sudamericano, Conmebol, también debería tener consecuencias. Insisto, creo que Conmebol lo que tiene que hacer, y las federaciones miembros, lo que tienen que hacer es adecuarse antes de tener problemas con este tipo de cosas o con las agencias de competencia nacionales, ¿no? Sí, claro, lo que a lo que yo iba es un poco, quería preguntarte si incluso con la modificación de estatutos que se le recomienda, o que se le ordena, mejor dicho, a la UEFA y a la FIFA, ¿sería posible que aún se prohíba en la Superliga o competiciones similares? ¿O ya el hecho de prohibir las competiciones en sí ya es anticompetitivo, o igual habría una posibilidad de que se prohíba, ¿no? Porque si la FIFA y la UEFA no pueden de alguna manera regular este tipo de competiciones, como tú bien mencionas, ya quedaría la propia voluntad de los clubes de retomar este proyecto de Superliga o formular uno nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que también se debilita mucho de repente a las organizaciones internacionales con este fallo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, creo que tendrían que hilar demasiado fino, o sea, en sus estatutos, en sus reglamentos, etcétera, en toda su normativa, tendrían que hilar demasiado fino como para lograr de alguna manera la prohibición de que exista. Yo creo que lo que es per se anticompetitivo es la prohibición, ¿no? Y creo que a ese punto no van a llegar. Otra cosa, insisto, es que sea viable realizar algún otro torneo. Quizá podrías organizar cuadrangulares, qué sé yo, ¿no? O sea, torneos cortitos, de pretemporada, en fin, ¿no? Pero ligas como tales, ahora, el proyecto Superliga, tal como se presentó, ya no va, ¿no? Pero lo que sí están planteando son modificaciones
a ese proyecto inicial. Entonces, a lo mejor lo pueden sacar adelante. Insisto, todavía me sigo rompiendo la cabeza respecto al calendario, ¿no? Muchos jugadores han levantado su voz de protesta. FIFPro, que es, como tú sabes, el sindicato mundial de jugadores profesionales, jugadores y jugadoras profesionales, también ha levantado su voz de protesta. Se han incrementado, hay un informe súper interesante de FIFPro al respecto, se han incrementado las lesiones de jugadores precisamente por fatiga muscular, etcétera. Entonces, claro, ya en qué momento, mira, las ligas europeas acaban de terminar, la Champions terminó hace un par de días, ¿no? Y ahora viene, por un lado, la Copa América y por otro lado, claro, la Eurocopa. Me podrán decir, sí, pero es cada 4 años y tal. Sí, hombre, pero entre medias juegan eliminatorias, ¿no? Y las eliminatorias duran 3 años. Bien, entonces, claro, a ver, ¿cuándo paran, no? ¿Cuándo paran? Entonces, en fin, es una cuestión de cómo se acomoda, pero la prohibición como prohibición creo yo que ya no se va a poder sustentar de manera absolutamente legal, creo yo, ¿no? Salvo que la misma realidad te está yendo a cara diciendo que, bueno, pues no puedes organizar más por falta de calendario, pero no por otra cosa. Sí, estoy muy de acuerdo con lo último que has mencionado sobre los jugadores, ¿no? Porque es claro que el calendario europeo y mundial incluso está cada vez más sobrecargado. Tú mencionaste, por ejemplo, la Eurocopa que va a ser comienza ya en pocas semanas, las eliminatorias. Europa también tiene la Nations League, que es una competición que se ha inventado la UEFA un poco para darle competitividad a los amistosos que ya habían antes. Entonces, claro, Ujú. vemos que se van aumentando cada vez más los encuentros internacionales, como hoy, por ejemplo, que la Copa América ahora va a ser cada 2 años, ¿no? Y va a ser Así es, interesante ver cuál es la reacción de los jugadores que sin duda son los protagonistas del juego y van a tener algo que decir. Y exactamente. volviendo a un tema que mencionaste que me pareció muy interesante, que era el comportamiento que debe tener Conmebol con respecto a este fallo, ¿no? Porque claro, ni Conmebol, ni la Confederación Africana de Fútbol, ni las organizaciones que puedan haber en Asia o Oceanía, están vinculadas a este fallo, pero sin duda tiene que prestarle atención, ¿no? Porque al final UEFA al final es un poco, digamos, el faro en términos de organizaciones, UEFA y FIFA obviamente, y claro, aún no hemos tenido algún proyecto, o no se ha materializado ninguna intención en Latinoamérica de una competición paralela, pero con este fallo, los clubes saben que existe la posibilidad, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿cuál debería ser el comportamiento de las otras organizaciones internacionales, con respecto a este fallo? Yo creo, sinceramente, y en aras de la buena gestión, y creyendo que tienen voluntad de buena gestión, es que deberían anticiparse. O sea, no pueden esperar a que les estalle la cuestión en las manos de pronto, ¿no? Creo que tendrían que anticiparse. Pero hay un mal precedente previo, y es que Bosman, el caso Bosman, a América, a Sudamérica, ¿no? No le hizo ni cosquillas. Bien, esto es curioso por decirlo menos, ¿no? Es curioso por decirlo menos. Yo soy un absoluto defensor de la movilidad, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Yo sí creo que los jugadores de Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, de sus propios países y Bolivia no deberían ocupar plaza de extranjeros porque lo dice el tratado. Otra cosa es que Conmebol no quiera cumplirlo, ¿bien? Y que las federaciones nacionales no quieran cumplirlo. Pero insisto, se viene. O sea, ya esto viene, esto es una ola que no va a parar, ¿no? Entonces creo que Conmebol y las demás confederaciones deberían ya comenzar a adecuarse a los marcos jurídicos generales, ¿no? O sea, ya tocaba, o sea, no, la ley, siempre hemos tenido esa dicotomía antigua, ¿no? De qué prima, ¿no? La ley nacional o la lex esportiva, ¿no? Y la lex esportiva decía, no, es que yo soy una norma privada, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera, no. No, es más, en nuestro propio ámbito, en el Perú, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que por muy privada que sea una organización, tiene que cumplir con la normativa específica, por ejemplo, cuando se trata de procedimientos administrativos sancionadores o procedimientos sancionadores impuestos por la misma empresa o organización o persona jurídica de la que se trate, sea cual sea, ¿no? Entonces, con pronunciamientos de ese calibre, ¿no?
que no son cualquier cosa, creo yo que ya nuestra federación, por ejemplo, debería poner las barbas en remojo y comenzar a adecuar su normativa a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí se me vienen a la cabeza, de hecho estoy investigando algunas cosas específicas sobre eso, pero por ejemplo se me viene a la cabeza una pregunta. Oye, ¿y la prohibición de acudir a los tribunales ordinarios en materia laboral es legal? ¿Es legal? ¿No? ¿O hay algún camino jurídico por el que sí se puede? ¿No? Por ejemplo, las cuestiones laborales relativas que unen a jugadores con clubes en el Perú y en casi todos sitios, ¿dónde se ven? Se ven, excepto en algunos países, ¿no? Pero Europa tiene muchas excepciones. Pero ¿dónde se ven normalmente? En la Cámara de Compensación y Resolución de Disputas. En el Perú hay una Cámara de Compensación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol, que es la que ve las cuestiones laborales, ¿cierto? Ok, ¿eso qué es? Es un arbitraje. Ahora, ¿cuándo está permitido el arbitraje laboral según la ley procesal laboral peruana? Solamente cuando se cumple con un cierto monto y cuando se pacta al final de la relación laboral. ¿Bien? Entonces, el arbitraje que tenemos en el fútbol, en la Federación Peruana de Fútbol, es absolutamente ilegal desde ese punto de vista. ¿Me entiendes? No, es que es una cuestión de normativa privada, yo puedo someterlo. No lo sé. O sea, yo no digo ni que sí ni que no. Lo único que digo es que allá hay un tema por estudiar, ¿no? Creo que hay un tema por estudiar. Y así como este, muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan ahora las confederaciones que no se han visto vinculadas con estas sentencias? Adaptarse antes, anticiparse, ¿no? Creo que es lo más sano para el fútbol. Sí, sin duda yo creo que, como bien mencionas, este caso no solo va a repercutir en la organización del fútbol como tal, ¿no? En lo que vemos generalmente en las competiciones, en los partidos, ¿no? Sino que va a repercutir realmente en lo que es el derecho deportivo, ¿no? Como bien mencionas, cómo se concibe el derecho deportivo, cómo se relaciona el derecho deportivo con otras áreas del derecho, con el principio de legalidad, por ejemplo, Exacto. con las constituciones, con los principios internacionales, por ejemplo, se me viene a la mente. Va a ser realmente muy interesante ver este desarrollo. Y bueno, antes de terminar, quería saber si tienes algún otro comentario al respecto de este tema que sin duda es muy interesante y va a dar que hablar en el futuro. Yo creo, sinceramente, y en aras de la buena gestión, y creyendo que tienen voluntad de buena gestión, es que deberían anticiparse. O sea, no pueden esperar a que les estalle la cuestión en las manos de pronto, ¿no? Creo que tendrían que anticiparse. Pero hay un mal precedente previo, y es que Bosman, el caso Bosman, a América, a Sudamérica, ¿no? No le hizo ni cosquillas. Bien, esto es curioso por decirlo menos, ¿no? Es curioso por decirlo menos. Yo soy un absoluto defensor de la movilidad, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Yo sí creo que los jugadores de Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, de sus propios países y Bolivia no deberían ocupar plaza de extranjero porque lo dice el tratado. Otra cosa es que Conmebol no quiera cumplirlo, ¿bien? Y que las federaciones nacionales no quieran cumplirlo. Pero insisto, se viene. O sea, ya esto viene, esto es una ola que no va a parar, ¿no? Entonces creo que Conmebol y las demás confederaciones deberían ya comenzar a adecuarse a los marcos jurídicos generales, ¿no? O sea, ya tocaba, o sea, la ley, siempre hemos tenido esa dicotomía antigua, ¿no? De qué prima, ¿no? La ley nacional o la lex esportiva, ¿no? Y la lex esportiva decía, no, es que yo soy una norma privada, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera, no. No, es más, en nuestro propio ámbito, en el Perú, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que por muy privada que sea una organización, tiene que cumplir con la normativa específica, por ejemplo, cuando se trata de procedimientos administrativos sancionadores o procedimientos sancionadores impuestos por la misma empresa o organización o persona jurídica de la que se trate, sea cual sea, ¿no? Entonces, con pronunciamientos de ese calibre, ¿no? Que no son cualquier cosa, creo yo que ya nuestra federación, por ejemplo, debería poner las barbas en remojo y comenzar a adecuar su normativa a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí se me vienen a la cabeza
De hecho, estoy investigando algunas cosas específicas sobre eso, pero por ejemplo, se me viene a la cabeza una pregunta. Oye, ¿y la prohibición de acudir a los tribunales ordinarios en materia laboral es legal? ¿Es legal? ¿No? ¿O hay algún camino jurídico por el que sí se puede? ¿No? Por ejemplo, las cuestiones laborales relativas que unen a jugadores con clubes en el Perú y en casi todos sitios, ¿dónde se ven? Se ven, excepto en algunos países, ¿no? Pero Europa tiene muchas excepciones. Pero ¿dónde se ven normalmente? En la Cámara de Compensación y Resolución de Disputas. En el Perú hay una Cámara de Compensación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol, que es la que ve las cuestiones laborales, ¿cierto? Ok, ¿eso qué es? Es un arbitraje. Ahora, ¿cuándo está permitido el arbitraje laboral según la ley procesal laboral peruana? Solamente cuando se cumple con un cierto monto y cuando se pacta al final de la relación laboral. ¿Bien? Entonces, el arbitraje que tenemos en el fútbol, en la Federación Peruana de Fútbol, es absolutamente ilegal desde ese punto de vista. ¿Me entiendes? No, es que es una cuestión de normativa privada, yo puedo someterlo. No lo sé. No lo, o sea, yo no digo ni que sí ni que no. Lo único que digo es que allá hay un tema por estudiar. ¿No? Creo que hay un tema por estudiar. Y así como este, muchísimo. ¿No? ¿Qué es lo que necesitan ahora las confederaciones que no se han visto vinculadas con estas sentencias? Adaptarse antes, anticiparse, ¿no? Creo que es lo más sano para el fútbol. Bueno, Jaime, muchas gracias por tu tiempo una vez más, por el tiempo que te ha dado para concedernos esta entrevista. También darle las gracias a todos nuestros seguidores por escucharnos y les recuerdo que este ha sido un nuevo episodio de Enfoque Deportivo con Jaime Taller de Lama, socio del Estudio Stucky. Y bueno, los esperamos para próximos episodios en los cuales trataremos el desarrollo de este problema o de repente otros nuevos problemas que surjan en el derecho deportivo. Así que un saludo a todos.